¿Y si te dijera que un ejército moderno perdió una guerra, contra pájaros? ¿Que cientos de personas bailaron hasta morir sin ninguna explicación? ¿O que, el teclado que usas todos los días fue diseñado a propósito para que escribas más lento? La historia que nos cuentan en los libros a menudo es ordenada y lógica. Pero la realidad es mucho más extraña, caótica y a menudo, completamente absurda. Hoy desvelamos 7 hechos históricos tan increíbles que, si no estuvieran documentados, nadie los creería. Australia, 1932. Tras la Primera Guerra Mundial, el gobierno dio tierras a sus veteranos para que se convirtieran en granjeros. Pero tenían un enemigo inesperado. No, no eran los alemanes. Eran los emúes. Unos 20.000 emúes, para ser exactos, que migraban y devoraban sus cosechas de trigo. La situación era tan desesperada que los granjeros pidieron ayuda al ejército. Y el ejército respondió. El mayor Meredith lideró una unidad con 2 ametralladoras Lewis, armas capaces de disparar cientos de balas por minuto. El plan era simple, acorralar a los emúes y aniquilarlos. ¿Qué podría salir mal? Todo. Los emúes demostraron ser genios tácticos. En lugar de agruparse, se dividían en pequeños grupos al primer disparo. Corrían en zigzag a casi 50 km por hora, haciendo casi imposible apuntarles. Eran, como dijo un soldado, tanques de plumas que podían resistir múltiples impactos de bala. Después de una semana y miles de balas gastadas, el ejército solo había matado a unas pocas docenas de emúes. Fue una humillación nacional. La prensa se burló de ellos. El ejército se retiró, derrotado. La gran guerra del emú la ganaron los pájaros. –30 de junio de 1908. En una remota región de Siberia llamada Tunguska, el cielo se partió en dos. Una bola de fuego, más brillante que el sol, cruzó el horizonte y detonó en el aire con la fuerza de unas 1000 bombas de Hiroshima. La explosión aplanó más de 2000 kilómetros cuadrados de bosque, derribando 80 millones de árboles como si fueran cerillas. La onda expansiva se sintió a cientos de kilómetros, y el resplandor fue tan intenso que en Londres, a miles de kilómetros, la gente podía leer el periódico en la calle a medianoche gracias a la luz en el cielo. Pero aquí empieza el verdadero misterio. Cuando las expediciones finalmente llegaron al lugar años después, no encontraron nada. Ni cráter de impacto, ni fragmentos de meteorito. Nada. Solo la devastación silenciosa. ¿Qué causó el evento de Tunguska? ¿Un cometa de hielo que se evaporó por completo? ¿Un meteorito rocoso que explotó antes de tocar el suelo? ¿Un fragmento de antimateria? Más de un siglo después, la explosión más grande de la historia moderna sigue siendo un enigma. Víspera de Halloween, 1938. Millones de estadounidenses sintonizaban la radio. De repente, la música de baile fue interrumpida por un boletín de última hora. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa para traerles un comunicado especial. Astrónomos han observado extrañas explosiones en la superficie de Marte. Era, por supuesto, la dramatización de la Guerra de los Mundos de H. G. Wells, dirigida por un joven y brillante Orson Welles. Pero su formato de noticiero fue tan realista, con reporteros en el lugar, expertos y efectos de sonido de naves y rayos de calor, que desató el pánico. Miles de personas que se perdieron la introducción creyeron que una invasión marciana era real. Las líneas telefónicas de la policía colapsaron. Hubo gente que huyó de sus casas, otros que afirmaban ver las luces de la batalla en la distancia. Fue la primera gran demostración del poder de los medios de comunicación para crear una realidad alternativa. Una obra de teatro que se convirtió, por una noche, en la noticia más aterradora del mundo.
Normandía, 1944. Durante el día D, las tropas estadounidenses capturaron a un soldado con uniforme alemán. Pero cuando lo interrogaron, se llevaron una sorpresa: no era alemán. Era coreano. Su nombre era Yang Kyung-hon, y su historia es una de las odiseas más increíbles de la Segunda Guerra Mundial. Su viaje comenzó en 1938, cuando Corea estaba bajo dominio japonés. Fue reclutado a la fuerza por el ejército de Japón para luchar contra la Unión Soviética en Manchuria. Allí, fue capturado por los soviéticos y enviado a un campo de trabajo. En 1942, con la invasión nazi, los soviéticos lo obligaron a unirse al Ejército Rojo para luchar contra los alemanes. Volvió a ser capturado, esta vez por los nazis, en Ucrania. Y de nuevo, fue forzado a unirse a otro ejército, la Wehrmacht alemana. Lo enviaron a Francia para defender las costas, justo a tiempo para la invasión aliada. La historia de Jan no es de ideología, sino de una supervivencia casi imposible. Un hombre que se vio obligado a llevar el uniforme de tres potencias enfrentadas, un peón arrastrado por la corriente de la guerra más grande de la historia. Mira tu teclado. El de tu ordenador, el de tu móvil. Ese orden de letras, QWERTY, parece aleatorio, ¿verdad? Uno podría pensar que fue diseñado para ser la forma más rápida de escribir. La verdad es exactamente lo contrario. Fue diseñado a propósito para ser lento. En la década de 1870, las primeras máquinas de escribir eran maravillas mecánicas, pero tenían un gran problema. Si un mecanógrafo escribía demasiado rápido, las palancas con las letras, que estaban una al lado de la otra, chocaban y se atascaban. El inventor Christopher Soles tuvo una idea contraintuitiva. En lugar de hacer la escritura más eficiente, la hizo menos. Separó deliberadamente los pares de letras más comunes en inglés, como TH o ER, obligando a los dedos a viajar más por el teclado. Esto ralentizaba al mecanógrafo lo justo para que las palancas no se atascaran. QWERTY no es el diseño más rápido, pero fue el que funcionó. Se convirtió en el estándar, y 150 años después, seguimos atrapados en una solución a un problema mecánico que ya no existe. Estrasburgo, 1518. Un día de julio, una mujer llamada Frau Trofea salió a la calle, y sin música ni motivo aparente, empezó a bailar. Y no paró. Bailó durante horas, días. Pero lo más extraño fue lo que pasó después. En una semana, unas 30 personas se le habían unido, bailando sin control. Al final del mes, eran más de 400. Bailaban en las calles día y noche, con los pies ensangrentados, en un trance frenético. Las autoridades, desconcertadas, consultaron a los médicos, quienes descartaron causas astrológicas y declararon que era una enfermedad natural causada por sangre caliente. ¿Su cura? Más baile. Construyeron escenarios y contrataron músicos para que la gente expulsara la fiebre bailando. Esto solo empeoró las cosas. La gente empezó a morir de ataques al corazón, derrames cerebrales y agotamiento puro. ¿Qué causó la plaga de baile? ¿Una intoxicación por un hongo del pan de centeno que causa espasmos? ¿Un caso extremo de histeria colectiva en una comunidad golpeada por la hambruna y la enfermedad? A día de hoy, sigue siendo uno de los fenómenos psicogénicos masivos más extraños y aterradores de la historia. Mayo de 1453. La ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino durante más de 1000 años, estaba bajo el asedio del sultán otomano Mehmed II. Sus murallas, las más formidables del mundo, habían resistido innumerables ataques. Pero esta vez sería diferente. Tras semanas de asedio, la noche del 28 de mayo, comenzó el asalto final.
Los defensores lucharon con una valentía desesperada. Pero entonces, en medio del caos, ocurrió un pequeño, pero fatal descuido. Según varias crónicas, una pequeña puerta de acceso en la muralla, conocida como la Quercoporta, fue dejada abierta o sin vigilancia. Un pequeño grupo de soldados otomanos se dio cuenta, entró sigilosamente y subió a una de las torres, donde izaron la bandera otomana. La visión de la bandera enemiga ondeando dentro de sus propias murallas sembró el pánico entre los defensores. Creyeron que todo estaba perdido. La moral se derrumbó, la defensa se desintegró y la ciudad cayó. Aunque los historiadores debaten su importancia exacta, la Quercoporta se convirtió en el símbolo de cómo un imperio milenario, al final, pudo haber sido derrotado por un simple error humano. Pájaros invencibles, explosiones sin cráter, invasiones de radio, soldados de 3 ejércitos, teclados lentos, plagas de baile y puertas olvidadas. 7 pruebas de que la historia real es mucho más impredecible, extraña y fascinante que cualquier ficción. ¿Cuál de estas historias te ha dejado pensando? ¿Hay algún otro hecho histórico que crees que parece una mentira? Te leo en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje a lo increíble, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para más secretos de la historia.